al profesor Pablo Díaz y posteriormente la gente de Paysandú también expone y después abrimos el espacio de preguntas. Bueno, muchas gracias. Gracias a la Asociación Ambiental por la invitación. Nosotros venimos de la sede de Tacuarembó, tenemos un equipo que se llama Núcleo de Estudios Rurales. Estamos preocupados un poco por la situación, como llevaba Rodolfo en alguna de los mapas, digamos, de lo que está pasando, digamos, con nuestros recursos naturales y también con los productores familiares, con los pescadores artesanales. Y ya que la universidad está en el territorio, sería interesante que los vecinos, los ciudadanos y también los productores, los pescadores, golpearan las puertas de la universidad para reclamar cuáles son sus intereses, cuáles son sus necesidades, para que la academia se comprometa con estos temas, que realmente, digamos, son temas que uno piensa que son temas locales, en realidad son temas que hacen a todo el país e incluso a toda la región. Por eso también me alegro de que haya aquí vecinos, hermanos de la Argentina preocupados por esta misma cosa. Bueno, yo soy educador, entonces lo que voy a plantear es lo que voy haciendo, digamos, desde Tacuarembó, desde donde estoy, digamos, tanto como profesor, como consumidor, como padre de familia, como ciudadano, como activista. Es decir, uno en esto de la agroecología empieza incluso a cuestionar su propia forma de vida, ¿verdad? Entonces es muy difícil separar en compartimentos estancos, digamos, lo que piensa con lo que come, ¿no? Entonces, y también cómo uno se siente, ¿verdad? Porque uno al vivir en un lugar siente ese lugar o siente que echa raíces en ese lugar y empieza a querer ese lugar. Y empieza a quererlo el lugar y empieza a conocerlo. Y a veces uno al conocerlo también empieza a defenderlo, ¿verdad? Y bueno, y también defendemos nuestro cuerpo, el cuerpo de nuestra familia, de nuestros vecinos, de nuestra comunidad. Por eso la agroecología nos cuestiona a nivel vital a cada uno de nosotros y no solamente desde el punto de vista cerebral. Nosotros, ¿dónde vivimos? Vivimos, como planteaba Rodolfo, en una zona privilegiada del planeta, ¿sí? Que tiene praderas naturales, ¿sí? Que tiene este nombre raro que capaz que a algún productor le resulta extraño, el bioma, ¿no? Ese conjunto de paisajes, digamos, que son los del bioma Pampa, ¿no? Que abarcan, como se puede ver ahí en el mapa, la mitad sur del Río Grande del Sur, abarca todo el Uruguay. Somos el único país que es solo bioma Pampa, que es solo de los pastizales del Río de la Plata, ¿verdad? Al norte del Río Negro, los campos del norte, al sur del Río Negro, los campos del sur. Pero también, como pueden ver en el mapa, ahí se ve también, digamos, en la Argentina, ¿no? Cómo está una parte de Misiones, una parte de Corrientes, no se ve Misiones, una parte de Corrientes, de Entre Ríos, de Santa Fe, de Córdoba, hasta una parte de San Luis, de La Pampa, la provincia de Buenos Aires, ¿no? Todos estos pastizales del Río de la Plata, ¿sí? Compartimos la misma preocupación y mantenemos de alguna manera desde hace muchos años un cierto equilibrio entre una ganadería, ¿sí? Y un campo natural, que más o menos conservamos ese tapiz natural, que al decir de Daniel Panario es nuestro Amazonas, esas 400 gramíneas nativas. Capaz que alguien de la ciudad viene y dice, ahí no hay nada, ahí hay un vacío ecológico, pero sin embargo cuando conocemos lo que hay en ese tapiz natural hay un Amazonas, que incluso no hay estudios de impacto ambiental para romper ese Amazonas. No hay, y hace desde el año 2009 que hay una mesa de campo natural que viene planteando esa temática. Bueno, ¿cuándo vamos a regular la destrucción del campo natural? ¿Verdad? Y bueno, nosotros vivimos en este lugar, ¿sí? Y en este lugar, como tiene tanta riqueza, como tiene tanto suelo fértil, como tiene tanta agua dulce, es un lugar que está en disputa. Cuando hay mucha riqueza, varios se quieren quedar con esa riqueza. Y bueno, América Latina ya es vieja la historia de la conquista, ¿verdad? Cambian los conquistadores. Por eso, aquí está una foto que Rodolfo consiguió, digamos, de Camacuá, una zona que conocimos, donde muchos ganaderos familiares se preocuparon, por ejemplo, por el campo natural, pero también por vender la carne de ese campo natural con un sello de origen. Una experiencia muy linda y muy interesante para conocer, que ahora está un poco complicada con el nuevo gobierno en Brasil.
armar su propio frigorífico, tener un sello que vendían la carne de oveja en Porto Alegre, diciendo, bueno, esta carne salió con una trazabilidad de tal lugar, de tal productor, y por eso tiene un valor. Y era comerciado no para un pequeño grupo de personas con mucho poder económico, sino en un precio popular. Y en este mismo lugar, la minería, tratando de hacer un mega emprendimiento. Por eso acá hay un cartel que dice preservación del río Camacuá, no a la minería de Chumbo. Bueno, esto es el modelo extractivista, es decir, cómo este bioma, cómo las pampas, cómo los campos naturales del Río de la Plata vienen siendo disputados justamente por un modelo que nosotros podemos considerar que es el modelo del extractivismo. Y bueno, ¿qué es esto del extractivismo? Antes se hablaba de que la minería y la explotación de petróleo era el extractivismo. Era ese modelo de destruir, digamos, determinados recursos de suelo para sacar determinadas riquezas. Hoy en día se habla de este extractivismo no solamente a nivel de estos rubros, sino también de la agricultura de gran escala, ¿verdad? Donde también, digamos, hay una destrucción muy importante de recursos naturales y de otros rubros que están concentrados, como vamos a ver ahora, en algunas de las cosas que brinda esta naturaleza. Porque de alguna manera lo que estamos haciendo es subsidiar el uso del agua y subsidiar el uso de nutrientes. Es decir, la agricultura de gran escala y la forestación se llevan en esos troncos, se llevan en esos granos una cantidad de riquezas del suelo que no pagan. En Argentina está calculado que por año se pierden alrededor de $1.000 millones de nutrientes que no se pagan y que no recompone el propio agricultor. Es decir, le deja un déficit ecológico al país, ¿sí?, que ese empresario no va a cubrir. Y que el que va a cubrir ese déficit económico va a ser el propio país, porque queda más pobre de como estaba antes de esa agricultura, antes de la soja o antes de la forestación. Por lo tanto, los países, digamos, que son principalmente los países centrales y los países emergentes como China, Brasil, que son los dueños de estas grandes empresas, tienen una deuda ecológica con nosotros, con los países o con los pueblos o con las clases sociales que están siendo perjudicadas por este vacío, por este despojo económico y ecológico. Entonces, hoy en día no solo dependemos de que vengan para convertir a la naturaleza en un rédito económico, en el lucro, que cualquier empresario busca eso, ¿verdad?, aumentar sus ganancias, sino que además tenemos la conquista del capital financiero, es decir, todo lo que sea commodity, lo que sea grano, lo que sea celulosa, lo que sea leche en polvo, está pensado como especulación, ¿sí? Por eso el capitalismo financiero es tan importante, porque compran las cosechas de aquí a unos años, porque saben que va a valer determinado producto de bien de consumo a nivel mundial tanta plata dentro de tantos años, entonces viene un fondo de inversión o viene, por ejemplo, una empresa corredora de seguros o un fondo de jubilados de Nueva York, invierte en comprar tierras, en plantar eucaliptus, invierte con la ley de riego en embalses de agua, como está pasando ya con 3 proyectos que vienen atrás del agua, ¿verdad? Entonces, este extractivismo, ¿sí?, esta destrucción de estos recursos naturales, nos hacen depender cada vez más de otra lógica que no es nuestra preocupación por comer sano o por la preocupación del productor de vivir tranquilo y morir adentro del predio donde se crió, donde crió a sus hijos, donde su abuelo vivió, donde su padre vivió, donde tiene sus raíces. Es otra preocupación que poco tiene que ver con esa vida, con esos valores de arraigo a la tierra. Entonces esa contradicción es la que tenemos hoy en día en nuestras sociedades, no solamente en Uruguay, porque tenemos esto que es la exportación de estas materias primas o de los productos semi-elaborados que son el consenso de los commodities. Chile se dedica al cobre, Argentina se dedica a los granos, nosotros a la celulosa y así, ¿verdad? Nos vamos, digamos, perfilando como sociedades dependientes de estos commodities. Entonces, según el precio del commodity, lo que va a pasar con nuestras sociedades, según si suben o bajan las retenciones del otro lado del río Uruguay, es que aumenta o disminuya la soja acá. Según si se hace la planta UPM2 en Paso de los Toros, es que va a crecer la forestación en Tacuarembó y Cerro Largo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde están nuestras preocupaciones. Y preguntamos, ¿esto es solo responsabilidad de los gobiernos? ¿Es solo responsabilidad de las instituciones técnicas que asesoran y que estudian?
¿O es solo preocupación de la ciudadanía o es una preocupación de todos? Bueno, desde nuestro lugar tendría que ser una preocupación de todos, porque esto del agronegocio y el hidronegocio nos compete a todos como soberanos. Por eso, de alguna manera, cuando se intentó la implantación de la megaminería a cielo abierto en Cerro Chato y Valentines, en la Cuchilla Grande, ¿sí?, que afectaba una superficie de 30.000 hectáreas, los productores de esa zona se movilizaron. Y a nuestro entender ahí empezó el movimiento ambientalista en Uruguay. Porque antes de esas fechas las ONG u otros ambientalistas no tenían, digamos, visibilidad, no tenían una presencia, digamos, a nivel público para plantear sus demandas. Y esto que surgió fue también una forma, digamos, de decir no, vamos a parar con este modelo y a pensar alternativas. Entonces, también el ambientalismo se ha especializado mucho en decir no, ¿verdad? Pero ¿a qué le decimos sí? Por eso está bueno esta discusión de la agroecología. O sea, perfecto, yo estuve en Cerro Padilla solidarizándome con el no al fracking en Paysandú, ¿verdad? Estuve en Fraivento, o sea, yo también digo no, pero ¿a qué le digo sí? ¿Qué consumo yo? ¿A qué estoy consumiendo? ¿Verdad? ¿Para qué trabajo y para qué consumo, digamos, estoy viviendo, estoy trabajando? Entonces, ¿a qué le decimos sí? Entonces, yo le digo no a UPM2, ¿no? En mi caso personal, yo le digo no a UPM2, ¿verdad? Pero ¿a qué le digo sí? Conozco el agua, conozco el Río Negro, ¿sí? Perfecto, bueno, sabemos que la ganadería familiar va a ser afectada por UPM2. En el contrato dicen que de 60 a 80.000 hectáreas. Nosotros hicimos una regla de 3 sencilla con los informes de la propia consultora de UPM2 y nos dan 200.000 hectáreas dentro de 10 años para llegar a abastecer las dos plantas, ¿sí? Pero bueno, sean 80 o sean 200, sabemos que van a haber cantidad de pequeños productores que no van a poder seguir pagando los arrendamientos, que no van a poder competir con $160 la hectárea como está pagando el eucalipto en Tacuarembó, una hectárea de tierra al año, con alquileres de 20 años. Entonces sabemos que a nivel de campo ese entramado social se va a seguir perdiendo por la forestación, por el avance masivo de los eucaliptos para celulosa. Y también a nivel del agua, digamos, también sabemos que puede ser afectado, ¿sí? Nosotros tenemos una riqueza muy grande, ¿sí?, que es el Río Negro, ¿sí?, que tiene, como ustedes saben, 3 embalses, ¿no? Entonces, en uno de los embalses se quiso aumentar la cota de 80 a 81 metros, digamos, hasta donde llega la inundación, y la gente se movilizó y dijo no, ¿sí? Pero bueno, ¿a qué dice sí? Bueno, quizás la gente más vinculada a San Gregorio Polanco, el balneario, dice sí al turismo, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, pero nosotros vemos que San Gregorio de Polanco es una de las localidades, ¿sí?, que está por acá, pero esto también afecta, digamos, a Mercedes, ¿sí?, que es otra de las poblaciones, a Paso de los Toros, ¿sí?, y a toda la cuenca del Río Negro, que como ven comprende varios de los departamentos del país. Pero bueno, ¿qué pasa concretamente en ese embalse? ¿Sí? Esto es una foto del estudio de impacto ambiental de UPM. En este embalse del Rincón del Bonete, que son alrededor de 110.000 hectáreas, ¿sí?, que es donde va, digamos, donde se peleó por que no aumente la cota. Acá se prevé que se reserve el agua para que la planta que va a estar instalada cerca del Paso de los Toros, en el embalse de Baigorria, pueda utilizar esta agua para desparramar sus efluentes hacia el río Uruguay, Río Negro hacia abajo, ¿verdad? Bueno, esta zona, dentro de todo, digamos, se mantiene un poco menos contaminada que, por ser un embalse grande, digamos, que estos otros embalses. Al menos los estudios a nivel de fósforo, de nitrógeno, dan una mayor concentración, digamos, aguas abajo, sobre todo en el Palmar, porque no olviden que acá tenemos costas, digamos, que son muy cercanas a lo que es el corazón agrícola del Uruguay, ¿verdad? Pero bueno, en este embalse, digamos, hace unos años también se estudió, digamos, dónde están las zonas de biodiversidad. Se mapeó con la DINARA, con la Dirección de Recursos Acuáticos, la zona de reproducción de las principales especies comerciales, la tararira, el bagre, ¿sí? Y bueno, y se encontró, digamos, una asociación muy importante conociendo el embalse con los pescadores, ¿sí? Porque sin los pescadores que recorren estas 110.000 hectáreas con sus embarcaciones, la DINARA y los técnicos no iban a conocer el río. Y ahí podemos ver, digamos, una cantidad de islas. Esta foto la sacamos hace menos de un mes, digamos, en una de las islas del Rincón del Bonete, donde hay una diversidad importante de aves. Pero también, digamos, unas playas
¿sí? Que ahí están nuestros gurises, disfrutando, que todavía conservan, digamos, un paisaje muy, muy lindo, ¿no? La pesca artesanal, ¿sí? Que son 53 familias registradas en la Dinara, en ese embalse, que viven de todo el año, digamos, de la pesca, y que, bueno, al subir o al bajar el embalse del Rincón del Bonete, pueden verse perjudicadas. Entonces, le decimos no. Estos pescadores se movilizaron en enero también por decirle no a la cuota 81, que se supone que es para UPM. Pero ¿a qué le dicen sí estos pescadores? ¿Y qué tiene que ver con la agroecología? ¿Qué alternativa es al extractivismo? Bueno, por un lado, ellos se dieron cuenta que si no hacían una veda en el mes del 15 de octubre al 15 de noviembre, la reproducción de la tararira no iba a continuar. Entonces ya empezaron a tomar esta medida hace años, ¿sí? Y nosotros desde la universidad y desde otros colectivos y organizaciones sociales hemos apoyado que puedan parar en esa veda, que durante un mes no pesquen para que la tararira se reproduzca. Y otra de las alternativas, un pescador de acá de Paysandú que conocía este corte, que lo aprendió en Argentina, que es un despinado de tararira, ¿sí? Pueda enseñarles a los pescadores a darle más valor agregado. Es decir, de un filet que se lo están pagando 52 pesos en San Gregorio Polanco para mandarlo a Brasil, ¿sí? Se pasa a vender una carne, digamos, de 200, 250 pesos despinada, o sea, absolutamente sin espina, ¿sí? También se hace en la boga, acá en el río Uruguay, el despinado. Entonces, cuando pensamos en agroecología, ¿no? Rodolfo quería romper un esquema con respecto a que pensemos también en el campo natural, pensemos también en el ganadero familiar, que nos pueda abastecer de carne natural cuando el día de mañana podamos decir, bueno, queremos comer carne natural también nosotros los uruguayos, ¿no? Pero también otro esquema que podemos romper es que en el agua, en la pesca, a pesar de los plaguicidas, a pesar de la presión que tiene el río y los ríos para los pescadores, también podemos generar valor, ¿sí? Podemos pensar en la soberanía alimentaria y podemos también defender con una alternativa nuestros recursos, ¿sí? Entonces, para esto, ¿cuál es la experiencia que yo como educador he tenido? No ha sido posible si los pescadores no se hubiesen organizado para tener una alternativa. Son 53 familias, ustedes me pueden decir, bueno, es poco, pero seguramente el hijo del albañil que va a trabajar en UPM o el hijo del herrero que va a trabajar soldando en UPM, también va a estar interesado en comer carne sana, ¿sí? Y en comer carne de pescado y saber de dónde viene ese pescado. No solo que no tenga espina, sino que también pueda comer carne fresca de pescado, ¿sí? Y no decir, bueno, no, el río está contaminado, entonces ya no compro más carne de pescado del río, que revienta el río, vamos a seguir reventándolo, ¿sí? Entonces, si generamos pequeños colectivos, como se han generado en todo el país, u organizaciones sociales como la Asociación Ambiental de Salto, seguramente vamos a seguir conociendo nuestros recursos naturales y vamos a poder seguir recuperando el valor que tienen nuestros recursos para nuestra alimentación. Si no, no vamos a estar cumpliendo con los objetivos de la agroecología, ¿verdad? Porque estos colectivos pueden compartir y fabricar sus insumos orgánicos, ¿no? El bostol, el insecticida en base a la semilla de paraíso para las huertas, ¿sí? Pueden comprar una chipeadora para poder abastecer, digamos, de nutrientes a los canteros, ¿sí? Pueden generar no solamente una organización a nivel de la producción, sino también de defensa del lugar, ¿sí? Porque solos seguramente no vamos a poder revertir este deterioro que el extractivismo está generando. Porque la agroecología debería ser para todas las edades, pero no podemos ser inocentes con la agroecología. En el fondo es una cuestión de poder, es una disputa por el territorio, es una disputa por defender los bienes naturales y la alimentación sana, y otro estilo de vida, digamos, mucho más sano. Defender también el consumo de agua. ¿Cuántas escuelas, por ejemplo, consumen agua de muy baja calidad? Y nosotros muchas veces como padres o como vecinos no estamos incidiendo en el consumo del agua de nuestras escuelas, ¿sí? También generar alianzas con quienes conviven con los bienes naturales. El maestro rural, que muchas veces es muy urbanizado, como sabemos, que pasa por la escuela rural pero no se queda en la escuela rural, ¿sí? También sería un aliado, también está a veces ávido de información y necesita que el productor, el vecino rural, un poco lo ayude a echar raíces en ese lugar. O sea, estamos defendiendo un modelo con gente viviendo en el campo,
¿sí? ¿Qué es la diferencia con el agronegocio? El agronegocio solo quiere tecnologías, quiere romper alambrados y hacer grandes superficies, no quiere gente en el campo. Y entonces los objetivos de ese extractivismo son contrapuestos a los que pensamos en un estilo de vida, o apoyamos un estilo de vida junto al recurso natural, junto al campo. Y esto nos llevaría a recuperar la soberanía natural, la soberanía popular, porque si tenemos un artículo de la Constitución que dice que hay que proteger el medio ambiente y que el agua es un bien de todos, ¿por qué está pasando esto? ¿Verdad? De que el extractivismo sigue avanzando, ¿no? O sea que parece que no somos tan soberanos los soberanos, algo está funcionando mal. Y bueno, en toda América Latina, esas organizaciones sociales, esos grupos, esos sujetos colectivos están, digamos, de alguna manera ejerciendo su ciudadanía de otra forma, ¿sí? Por eso no basta con que se necesite la tierra, no basta con que se la trabaje, sino que también que se la cuide, ¿verdad? Y para esto tenemos que avanzar, a mi entender, en la comercialización, en que con saber lo que comemos, ¿no? Aunque sean pequeñas experiencias, aunque nosotros con esos 53 pescadores podamos comer pescado, al menos en algunas épocas del año, porque en verano, con la floración de las cianobacterias, seguramente el nivel de microcistinas que van a tener, y eso lo estamos midiendo con gente especializada en el tema, va a ser muy alto, ¿sí? Pero en las épocas más frías se puede consumir pescado de río. Entonces, avanzar en la comercialización. Nuestras escuelas rurales están consumiendo leche en polvo, no pueden consumir leche fresca, no podemos generar también, digamos, otro tipo de ingresos económicos, no podemos aplicar la ley de compras públicas. ¿Qué nos está pasando? Que muy pocas experiencias, creo que acá en Salto es una, los comedores públicos pueden abastecerse por medio del mecanismo de compras públicas. O sea, ahí también hay intereses, ahí también hay disputas de poder por comercializar porque el Estado compre. El otro día le pregunté a una maestra que vive en San Gregorio qué pescado consumían y me dijo que las latitas de atún, ¿verdad? Entonces, tenemos esas contradicciones en todo el país. Y esto sin organización, sin grupos, sin colectivos, es muy difícil que un maestro individualmente vaya a ir contra la corriente o a invertir de su tiempo para generar otra cosa. Y después el monitoreo ambiental. Nosotros, por ejemplo, en el caso de la miel, estamos apoyando un emprendimiento en una escuela rural con abejas nativas, ¿sí? Con una miel que tiene otro sabor, que es más natural, que, digamos, son melíponas. Trajimos 2 especies, una yataí, otra mantasaya, y bueno, reintroduciendo, porque son abejas que también estuvieron acá en el norte del país. Pero bueno, hay que monitorear, hay que medir, ¿no? Ahora, si nosotros no logramos controlar lo que pasa con la miel, bueno, ya sabemos que no solamente van a rebotar en las exportaciones, sino que también nosotros estaremos consumiendo un producto, digamos, que ya está contaminado. Y después el tema de la educación ambiental, ¿no? Tanto a nivel formal, que es muy difícil, los nuevos planes de estudio de formación docente no la incorporan. A nivel no formal, con la campaña del agua, por ese artículo 47, me contaba Fernando Pelle, se hicieron 200 talleres de educación ambiental en todo el país. O sea, si tendremos cosas como el foro para realizar, para replicar a nivel nacional. Y también de los movimientos sociales, ¿no? Que estamos aprendiendo mucho. Bueno, muchas gracias.